El territorio de Cantabria, campos, bosques, ríos, pueblos y ciudades, caminos e industrias, es un producto milenario construido por generaciones humanas sucesivas sobre una naturaleza de gran variedad, entre el mar y la alta montaña. La larga y continuada presencia humana ha modelado un territorio cuya trama más extensa sigue siendo de pequeñas aldeas y amplios campos de cultivo. Aldeas con barrios de escasas edificaciones, extendidas entre huertos y espacios libres, separadas por camberas y rodeadas de muros. O aldeas con barrios compactos, con alineadas hileras de casas con solana, como en Los Tojos o en La Molina de Ruiseñada, y en los barrios de la Cantabria meridional, Río Panero o San Martín de Elines. Junto a los barrios Las Mieses, el compacto pero abierto núcleo de Bárcena Mayor, inmediato a la mies defendida por el muro colectivo que la individualiza. Cientos de estos barrios y aldeas con sus mieses ocupan lomas, rellanos, cuestas y vegas de Cantabria. Los extensos montes de robles y hayas, de Liébana y Cabuérniga, de Polaciones y de Campó, de Valderredible y Tierras de Pas, lo mismo que los montes de encinas, sobre los roquedos calizos de la costa y en los macizos calcáreos próximos a la divisoria cantábrica, son también producto de la intervención humana. A pesar de su apariencia natural, los espléndidos bosques de Cantabria, orgullo actual de la comunidad, son el resultado del cuidado y del descuido de los habitantes de esta tierra. Desde el monte Ijedo, en Valderredible, excepcional en amplitud y masa forestal, hasta los encinares de Montellusa y del monte Candina de Liendo. El acoso a los montes arbolados ha generado en contrapartida los extensos pastizales que recubren un tercio de Cantabria. Por encima del bosque, en los altos de Sejos y Palombera, en los puertos de Riofrío y Pineda, por las estribaciones de los picos de Europa, las praderas naturales constituyen un elemento sobresaliente del paisaje y de la actividad ganadera en Cantabria. La destrucción de bosque ha sido el medio de los vaqueros pasiegos para crear, sobre las lomas y laderas de las sierras de Pas, las praderías cuidadas de siega, recortadas por los muros de piedra seca. El paisaje de prados cerrados en anillo y de cabañas de tierras de Pas, como el de praderas e invernales de los cierros de Polaciones, de la Masón, de Peñarrubia y Herrerías, del Valle de Sobra en Tresviso, tienen su origen en ese trabajo roturador humano, por el hacha y el fuego, a lo largo de miles de años, desde la llegada de los pueblos pastores que ocuparon las alturas con sus ganados. Brañas de Sejos y de la Masón, puertos altos de Áliva y Riofrío, seles de los montes de Aguayo y Santiurde, en las laderas altas cubiertas de nieve, con el resalte llamativo de los acebos con su ramaje verde oscuro, atracción de la fauna como refugio y alimento, y el de los tejos centenarios como el rodal excepcional de Peñarrubia, en la falda de Peñasagra, un tesoro botánico y forestal de Cantabria, han modelado un paisaje más rico, más variado que el que podemos presumir como originario. La impronta humana, tenue sobre los caminos ganaderos del monte, se hace patente en las obras de fábrica que se multiplican en la travesía de ríos y arroyos, puentes de todas las épocas, locales o de uso regional, persistentes a lo largo de siglos, que componen un patrimonio rico y complejo. Presas, azudes, canales, tuberías, cortan o acompañan al río como evidencia de la explotación y uso del mismo por las comunidades ribereñas o por las empresas interesadas en su aprovechamiento a lo largo de siglos. Instalaciones de rango técnico muy distinto se suceden en los cauces y sus bordes, las grandes presas de La Coilla en Polaciones, de Alsa en Aguayo, de Arroyo en Las Rozas. Conducciones gigantescas que enlazan embalses, como en Aguayo, o que fuerzan el agua hacia las centrales de producción hidroeléctrica, como en La Lastra, en Tudanca o en Guriezo, desde el embalse del Juncal, alimentado por un canal que recorre kilómetros. Azudes y molinos, presas de marea y molinos de marea. Cantabria posee una gran riqueza patrimonial de este tipo en las marismas de Santoña y Joyel, en la ría de Ajo, en el Ebro, aguas arriba y aguas abajo del embalse, en el Saja, con el gran conjunto de Villapresente, entre otros muchos ejemplos sobresalientes, activos o abandonados. Cantabria ha sido y es una comunidad industrial,
grandes industrias mineras cuya impronta duradera permanecerá durante siglos, como en Riocín, en la Florida, hoy abandonadas, en Udías y otras más recientes, como las canteras, cuyas cicatrices marcan la piel de Cantabria como dentelladas por todo el territorio. Grandes fábricas que ocupan en su totalidad antiguas mieses o en nuevos polígonos que acogen nuevas instalaciones industriales, en Camargo, en Astillero, en Ambrosero, en Reinosa, en La Veguilla, en Riocín. Fábricas con honda tradición temporal, como en La Penilla, al borde del Pisueña. Fábricas más recientes pero importantes, como Bosch en Treto. Naves industriales aisladas, como en el borde de la marisma de Limpias. Una densa capa urbana recubre la milenaria epidermis de Cantabria. Se superponen los vestigios vivos de las villas medievales que se mantienen en el núcleo de Castruurdiales, de la Puebla Vieja de Laredo, del casco de San Vicente de la Barquera y de forma excepcional en la villa de Santillana del Mar, cuya rúa ordena un caserío regular de edificios singulares en el entorno de la Colegiata, centro del poder en el pasado, atracción cultural en el presente. Al socaire de la industria, Reinosa se transforma en la capital urbana de Campó. Los barrios obreros, el caserío nuclear, las torres recientes, las urbanizaciones y construcciones periféricas hacia el norte y noroeste, por el camino de Brañavieja y Palombera, la especulativa renovación urbana en solares de viejas industrias y espacios de baja densidad, dan forma a una Reinosa asida a un excepcional entorno, entre la montaña alta, que ofrece, en años de nieve abundante, la atracción del deporte invernal en la estación de Brañavieja y el embalse, el lago artificial de Cantabria, que se dilata hacia el este por múltiples ensenadas y recovecos que dejan ver los muñones emergidos de un paisaje inundado y perdido, como en la Torre Observatorio. El crecimiento explosivo de la capital y sobre todo de su periferia ha producido un denso espacio urbano que ha sustituido los espacios agrarios y los de vegetación natural por un denso y apelotonado caserío de bloques informes. La imagen de Santander desde la bahía es la de un frontal urbano en el que el espacio verde o abierto ha desaparecido. Los nuevos desarrollos urbanos no son diferentes, desde Valdenoja hasta el Alisal. La misma tónica que distingue la construcción de los municipios limítrofes por Astillero, por Camargo y por Santa Cruz de Bezana. Las densidades altas y la invasión del borde marino, así como la ocupación de los altos donde el horizonte se abre a todos los puntos cardinales, como en Seña, resulta obsesivo hacia el este. Las urbanizaciones, de distinto tipo, invaden arenales y dunas, en Somo, en el margen de la bahía de Santander y por Loredo. Recubren arenales y dunas en Laredo, se encrespan en las laderas rocosas, se escalonan sobre escolleras y se derraman como mancha de aceite, como en Castruurdiales. Se cuelgan de los acantilados, como en Ajo, se introducen en las marismas y llegan a la costa, como en Isla, en Noja, en Berria. Tienen mucho que ver con la prolongada sedimentación del turismo en Cantabria, sobremanera en la costa. Durante más de un siglo, el turismo, en forma preferente de veraneo, fue construyendo una tenue epidermis de villas familiares con sus amplios espacios verdes circundantes e impulsó proyectos como el denominado Ensanche del Sardinero, a modo de una ciudad jardín veraniega, con sus hoteles, grandes como el Sardinero, menores como los de la Avenida de Italia, con grandes jardines como los de Piquío. Algo similar a las villas de Laredo, de Castruurdiales, apenas visibles algunos elementos hoy entre los bloques que les han sustituido. El nuevo turismo de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI ha tenido otro carácter, más compulsivo en la ocupación del suelo, como en Castruurdiales, menos respetuoso con el entorno, como en Noja e Isla, en Mogro o en Liencres y Boo, en Seña y Ajo o en Pechón y Comillas, con escasa calidad en su diseño urbanístico, como en Valdenoja.